Esta Entonces, vamos a empezar conferencia comenzará a grabarse. Perdón, Jorge, que te interrumpa. Te escucho muy mal. ¿Alguien más se escucha mal? Escucho perfecto. Yo perfecto. Se escucha muy bien. Bueno, a lo mejor... Perfecto. Escucho muy bien. Bueno, por favor silencien todos los micrófonos, en realidad se los voy a silenciar yo a todos, así no nos pisamos. Y al final de la charla, como les decía, vamos a hacer una pequeña pueden hacer preguntas y vamos a tratar de contestarlas más que podamos, no se hace muy extenso. Y el resto lo podemos recibir por mail, por WhatsApp, por donde ustedes quieran. Al final de la presentación van a tener los mails y los WhatsApp de cada uno. Bueno, vamos a ir empezando la presentación del día. Como le habrá llegado la presentación, vamos a hablar de los sensores exteriores. En este momento vamos a hablar de la marca Taques. DMA es uno de los 3 importadores de taque de la República Argentina. Antes de irnos directamente a todo lo que es taques, vamos a comentar un poquito los tipos de sensores exteriores que hay o la detección exterior que hay. Conocemos varios modelos, entre ellos los infrarrojos, las barreras infrarrojas, barreras microondas, cerco eléctrico, cable microfónico. Bien, Taques se especializa en 3 de estos rubros que estamos marcando. En infrarrojos, muchos de ustedes me dirán, hay también infrarrojos doble tecnología, o sea, infrarrojos más microondas. Taques personalmente no le gusta usar las microondas en el exterior, dice que trae muchísimos inconvenientes, falso disparo, y por la experiencia de uno es así. A veces la microonda en el exterior tiene algunos inconvenientes unida en infrarrojo en los PIR. Entonces ellos se dedican solamente a hacer doble PIR, simple PIR, con distintos ajustes internos en el sensor. Luego están las barreras infrarrojas y las microondas. Sobre estos 3 productos son los que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bien, como para ir ingresando en el sistema, vamos a ver los tipos de niveles de detección de un sistema de seguridad. Por lo que vemos hay 4 niveles de detección, los cuales vienen desde el exterior hacia el interior de la casa. En el primer nivel de detección podríamos poner barreras infrarrojas, las cuales usa taques o microondas. También podrían ser cerco eléctrico, puede ser un cable microfónico. Si vamos siguiendo como una segunda barrera de protección, podemos entrar a los sensores infrarrojos, una detección más media entre la casa y el LED. Al ser volumétrico el sensor infrarrojo ya no está detectando una parte mayor como un segundo nivel. Un tercer nivel de detección ya más cercano a la casa, podemos hacer los sensores infrarrojos, los cuales trabajan como barreras o barreras, los barrales que van sobre las ventanas, cubriendo puertas o ventanas. Y ya como la última detección, que es la más común que usamos todo el tiempo, es la interior, con las cuales están los sensores infrarrojos, sensores magnéticos, rotura de vidrio, todos los sensores que hay. La intención es que aprendamos a usar un poquito los sensores exteriores, que son los que menos se usan, y podamos conocer en qué lugar y cómo usarlos a estos sensores. Ahora sí, vamos a ir ingresando en los sensores en la marca Taques. Vamos a empezar por los de simple PIR, siempre recordando que van a ser sensores exteriores. En este caso tenemos el MC100E, que en su versión inalámbrica se llama TX103. La detección del sensor es exactamente la misma en parte inalámbrica como cableada. El sensor tiene 2 formas de conexión, una horizontal y una vertical. Ahora vamos a ver un poquito más. La vertical es apto para intemperie, en la horizontal la fábrica no recomienda que se use en intemperie, sino tiene que estar en interior o bajo techo. En su forma vertical el sensor puede ir instalado desde los 0,8 metros hasta los 1,5. Recomendación siempre 1,2 metros, que sería el medio. Viene con 2 lentes, un lente que ya viene fijo, que es el lente normal, que cubre en su detección 64 grados por 10 metros, y si se gira el lente se puede hacer una cortina de 10 metros por 3 grados.
Y después viene una segunda lente, la cual se cambia y se pueden llegar a hacer en cortina 20 metros de distancia, como pueden ver en la última imagen del long range. Bien. Le quiero recalcar, este sensor viene con un filtro UV, un filtrito negro que muchos se preguntarán para qué es. Ese filtro es importantísimo cuando el sensor va en el exterior. Si no colocamos ese filtro en el exterior, el sensor se dispara continuamente y va a dar falsas alarmas y no va a hacer volverlo al cliente y el cliente se nos va a enojar, vamos a perder tiempo, vamos a perder dinero. Recuerden colocar el filtro UV, filtro negro que viene, no está para desecharlo. Bien, ahí tienen las formas de las vistas laterales de los sensores, la detección de 64 grados normal y la detección cortina. En la imagen que viene a continuación lo van a entender un poquito más, cómo va a ir colocada la lente en una forma, en ángulo ancho, la lente tiene que ir en esta posición y cuando hacemos una cortina la lente va a estar en esta condición. Se gira la lente que viene incorporada en el sensor. Bien. Acá tienen los verticales y el horizontal. El horizontal puede estar arriba de una puerta para detectar el ingreso a una puerta. Vuelvo a hacer hincapié en su montaje horizontal. Fábrica indica que no es apto para el exterior. Podría estar bajo un techo que no le dé la lluvia, que no le dé el agua, sí, pero no directamente sobre lluvia. Bien, como dijimos, el MC100E y el 103 son exactamente igual. La diferencia que tiene es la parte inalámbrica. Estaríamos necesitando conectarle algún transmisor inalámbrico. En este caso lo tenemos en la imagen con un 4945 de DCC, puede ser con un 9945 de Neo, podría ser con cualquier transmisor que ustedes usen para hacer la parte inalámbrica. Lo que sí hacemos hincapié, este sensor sí o sí tiene que ir conectado tal cual está en este dibujo. No puede estar de otra forma, si no, no va a haber detención. Y sí o sí lleva la pila de 9 volt, la batería de 9 volt y la batería del transmisor. Tienen que ir las dos funcionando. Si no están conectadas esas dos, no va a estar andando el sensor en este caso. Y hago hincapié en esto porque en los otros sensores inalámbricos, vamos a ver, podemos usar una sola batería. Pero en este caso sí o sí lleva dos baterías para que tenga la función. Cuando compren este sensor, viene con este folleto. Si no llega a venir con este folleto, nos piden por WhatsApp, mail, y se lo enviamos a ustedes porque sí o sí es importante la conexión en este caso. Si no está conectado tal cual, hago hincapié nuevamente, no les va a funcionar y van a estar renegando al instalarlo. Bueno, vamos a seguir y ya vamos a empezar con los sensores exteriores de doble PIR. Bien, tenemos varios modelos muy parecidos entre sí y lo que van cambiando, lo que yo le llamo una cabeza, dos cabezas. Esto es una cabeza, esto es otra cabeza. Bien, y cada cabeza tiene dos sensores infrarrojos, o sea, dos PIR por cabeza. Tenemos el de una cabeza, este es el de dos cabezas, ambos tienen sus versiones inalámbricas y tenemos este que es igual al anterior de doble cabeza. Ahora vamos a hacer un poquito las explicaciones de cada uno, de cómo funciona cada uno. Como les decía antes, tiene un doble PIR. Ese doble PIR lo que hace es este sensor también, como los anteriores, va instalado entre 0,8 y 1,5 metros de altura. El primer sensor infrarrojo va a ir a la altura donde se coloca el sensor y el haz, como ven acá, va a estar directamente en esa dirección. El segundo haz lo podemos llegar a poner a una distancia de 3, 5, 8, 12 metros. Eso lo vamos a ir graduando dentro del sensor a la distancia que uno quiera. La máxima cobertura es 12, la mínima es 3 metros en 90 grados. Para que se produzca un disparo hay que cortar ambos haces. Bien, con el 12F, que es el doble cabeza, acá podemos jugar un poquito más y ya vamos a tener dos haces en una cabeza, dos PIR en una cabeza y dos PIR en otra cabeza.
lo cual nos permite ya una cobertura de 180 grados y 24 metros. Estas cabezas se pueden girar de la forma que uno quisiera. Tiene un giro de 180 grados. Por ende, podría girar y poner las dos cabezas que cubran lo mismo, 90 grados, y hacer 4 zonas para crear una alarma. ¿Qué estaría haciendo al crear 4 zonas para una alarma? Estaría mejorando la detección y el falso disparo en lugares muy problemáticos, que haya alguna mascota más mascotas, más cantidad de plantas. Con estos 4 bases juntos podría ponerla a funcionar, que si detecta la cabeza número 1 y la cabeza número 2, recién ahí se produzca la función. Eso es un D-switch que está dentro del sensor que se llama AM. Ahí van a poder hacer la detección completa. Bien. Siguiendo con la línea de sensores, como le había comentado, tenemos el OMS12FE. Este sensor es exactamente igual a la cobertura del sensor 12FE. La única diferencia que este sensor tiene con el otro es que no podemos girar las cabezas, siempre vienen fijas. Las cabezas van a estar mirando 90 grados por 180 grados, 90 grados para cada lado. En total 180 grados, 24 metros. O bajarla a la distancia de 3 metros dependiendo de lo que estemos necesitando detectar. Pero no se van a poder mover, van a quedar fijas hacia los costados y cubriendo esos 90 grados. Bueno. Vuelvo a repetirle, tomen notas, hagan las preguntas que necesitan al final, así no nos pisamos y cualquier consulta será evacuada al final de la charla. Bien, como les comentaba, tenemos la línea inalámbrica, que es uno sería como el 12TE y el siguiente sería como el 12FE. Uno es de 90 grados, el otro es de 180 grados. Estos sensores, tantos como el 103, se pueden conectar con un transmisor inalámbrico, el 4945 de CC, el 9945 de Neo. Yo les nombro los que generalmente usamos todo y que todo el mundo conocemos para conectarlo. Y podrían ser alimentados también por la batería del propio transmisor inalámbrico. Entonces, ese transmisor estaría alimentando al sensor infrarrojo. ¿Por qué yo recomiendo esto? En el 103 no se puede, pero en este si alimentamos el sensor con la batería de 3 voltios del sensor magnético o del sensor transmisor hacia el panel de alarma, lo que estamos ganando es que nos envíe, cuando haya una baja batería, nos envíe la baja batería del sensor. Entonces, si hay una baja batería, ya podemos actuar directamente. En el caso de que pongamos la batería de 9 volt más la batería del transmisor, cuando haya una baja batería del sensor no nos vamos a enterar porque no hay forma de ver esa baja batería de los 9 voltios. Y nos vamos a enterar ante un disparo de alarma o que el sensor no está funcionando. Entonces, lo ideal para este caso es usar el transmisor con su propia batería alimentando al sensor. ¿Está? Bien. Acá les muestro un gráfico ahora de la forma de detectar del PIR. Ahí tenemos cómo funciona el doble PIR. Cuando el animal o la mascota camina por solamente un solo haz, no se va a producir ningún disparo, necesita cruzar ambos haces. Hay que tener en cuenta dónde lo vamos a instalar, la altura que lo vamos a instalar, dependiendo de la mascota, dependiendo del lugar, que no haya ninguna mesa, ningún lugar donde el perro se pueda parar, en este caso en 2 patas. Generalmente los animales no se paran. Si no hay algo que llegue hacia el lugar que le permita pararse en 2 patas, hay que hacer un análisis de cada lugar. Les recuerdo que los sensores exteriores, no todos los lugares o todas las casas son exactamente iguales para colocarlos. Siempre tenemos que estar analizando el lugar donde va a ser colocado para evitar los falsos disparos y el enojo del cliente. Bien, ahí tenemos la detección de un sensor. Perdón, ahora sí. Tenemos de cómo funcionaría en detección cuando esté ingresando una persona. Tiene que cortar ambos haces y ahí se produce la detección. Bien, esto le quería mostrar un poquito la forma del sensor. Acá tenemos la tapa
Los lentes, estos lentes vienen con para poder enmascarar dentro de la caja del sensor, vienen para enmascararlos. En en el tercero tenemos una ruedita acá que nos permite poner la altura de 3, 5, 8 y 12 metros y a su vez nos permite ganar unos grados. Como siempre decimos que tomaba 90 grados cada cabeza, si movemos hacia los costados podemos llegar a que el sensor tome 3 a 5 grados de apertura. ¿Qué nos sirve esto? Nos sirve de la siguiente forma. Ahora les muestro en la imagen siguiente. Como verán, en la de arriba, en la imagen superior, ambas cabezas están mirando hacia los costados y están cubriendo solamente las ventanas. No tiene una apertura de 90 grados. Entonces, si esto lo colocamos cerca de un acceso, cerca de una vereda, estaríamos cuidando solamente la parte de las ventanas y no estaría mirando hacia adelante el sensor infrarrojo, esos 90 grados para cada lado, y solamente estaría cubriendo los costados de la ventana. Y no estaríamos evitando falsos disparos. En la figura de abajo es exactamente al revés, está cubriendo 90 grados de cada uno, tanto la cabeza inferior como la superior. Esto es importante para tener en cuenta dónde lo instalamos y cómo lo instalamos. ¿Está? Bueno, vamos siguiendo. Acá le comentaba, le vuelvo a remarcar lo de las pilas. Es importante que los sensores trabajan con pilas de 3 a 9 voltios. Les recuerdo que el TX103 sí o sí lleva la batería de 9 voltios. Y la recomendación de nosotros de fábrica es que el sensor 114SR y el 114FR se instalen con la batería del transmisor que estén usando en ese equipo. Tanto 4945, 9045 o cualquiera que estén usando, siempre y cuando la alimentación de las pilas sea de 3 a 9 voltios. Bien, el sensor Takesis IP54 tiene una carcasa robusta, resistente al polvo, lluvias, vientos, pero no es resistente al humano. Es decir, si lo agarramos con un hidrolavadora y no lo cuidamos, el sensor se va a romper. Hay que hablar con el dueño de la casa, al que le vendimos el sensor, y explicarle que no le puede tirar con una hidrolavadora agua, que no le puede tirar insecticidas directo a la carcasa porque se rompe. Hay que tener unos pequeños cuidados para cuidarlo. ¿En exterior? Sí. ¿Funciona en exterior? No tiene ningún inconveniente, sí. Pero tenemos que tener algunos cuidados especiales. Bueno, y ya saliendo de la línea de sensores de baja altura, que es lo que estábamos hablando recién, que se instalan entre 0,8 y 1,5 metros de altura, ya está que tiene una línea más completa, más sensores menos conocidos, en los cuales tenemos en DMA, y estos sensores van conectados hasta 3,5 metros de altura, entre los 2 y los 3,5 metros de altura. Son sensores especiales de uso en algunos lugares importantes, de muy buen funcionamiento. Por ejemplo, vamos a este que tenemos en pantalla, que es el T15W. Es un sensor de triple lente, triple PIR, que tiene 4 tipos de funciones de detección: alta, media, baja y antimascota. Tiene un montón de funciones, una detección de hasta 15 metros de altura, 15 metros de distancia, no altura, entre 2 y 3,5 metros de altura, en 90 grados en la apertura del lente. Estaríamos cubriendo 15 metros. Cuando nuestro cliente no podemos, o en la instalación no podríamos usar un sensor TAC de doble cabeza que iría a 1,5 metros de altura, 1,2, y tenemos que ponerlo en la altura, este sería uno de los sensores para usarlo en ese lugar. Este sensor tiene una función en la parte de arriba. En realidad no es una función, tiene un detalle tan importante como para decirle la calidad del sensor, o en lo que está, que se fija que en la parte superior del sensor, en el plástico de arriba, tiene unas marcas de plástico para evitar que hagan nido los pájaros. Hasta en eso se llega a fijar taques para evitar falsos disparos. O sea que se pueden entender que la electrónica, si se fijan en el plástico para que un animal no haga un nido, la electrónica de adentro es lo mejor que hay. Bien. Siguiendo, ya tenemos la línea de sensores de larga distancia, de cobertura mayor,
Esto yo lo llamo generalmente semáforo porque tiene una forma bastante parecida a un semáforo a la parte de unas luces del semáforo. Tenemos dos tipos de detecciones, dos tipos de sensores exteriores. Uno es el 30W, el cual cubre 30 por 30 metros. Imagínense en instalar un sensor en un patio bastante importante que nos cubra con un solo sensor 30 metros. Con un ángulo aproximadamente de 73 grados a los 20 metros y 51 grados a los 30 metros, o sea, 51 grados. Estamos cubriendo casi todo un patio completo con un solo sensor, un solo cableado, una sola falsa alarma si tuviéramos que no tenemos que renegar en cuál de los sensores. Tienen mucho ajuste. Acá están viendo el ángulo de cobertura de cada sensor y la distancia de cobertura. Es muy importante, ese sensor funciona muy bien. Es todo metálico, tiene un ajuste bastante sencillo, no es complicado. Esto no se vende mucho, no es un sensor que salga porque no los conocemos. Muchas veces nos solucionaría un montón de problemas en algunos lugares que tenemos que ver cuántos sensores vamos a poner, cómo los cableamos, cómo llegamos. Bien, y teniendo una cobertura de 30 por 30 estaríamos cubriendo la mayor cantidad de sensores. Bien, el otro que tenemos es el PIR 50NE. Este sensor nos resolvería muchos problemas en un perímetro, en el cual no necesitamos ver todo el campo, sino solamente cuidarle el perímetro. Tiene 50 metros de distancia por un ángulo, por 3 metros de ancho. Lo van a ver en la imagen siguiente. ¿Cómo cubre? Bueno, es exactamente la misma característica, pero imagínense en vez de tener que poner una barrera de 30, 40 metros, poner un solo sensor sin cablear toda la barrera, sin cablear, sin tener que llegar de una punta a la otra y cubriendo todo el perímetro de ese con un sensor infrarrojo de un 3 metros de apertura de ángulo. Solucionaría muchos problemas. Este sensor se ha instalado en una guardería náutica acá en la ciudad de Rosario para evitar que se le metieran a las embarcaciones. Y como ustedes saben, una guardería náutica tiene el río que sube, baja, que no puedes poner una barrera porque te sube el río, te baja el río. Con esto se ha solucionado ese problema y detecta el intruso que entre en una canoa o en lo que fuese, lo está detectando el ingreso. Una opción de las que están puestos. Puede haber muchísimas más. No duden en escribirnos, preguntarnos dónde usar estos tipos de sensores especiales. Nos hacen las consultas dónde instalar, lo que podría instalar, nos traen el proyecto, lo tratamos a hablar con ustedes. Así que en eso no tengan miedo y ofrézcanlo. Sabemos que el costo por ahí no es el mismo de un 12TE, pero la función de estos sensores son mucho más completos que en los otros sensores y te va a dar una cobertura mejor. Bien, terminando con la parte de sensores infrarrojos, vamos a saltar a lo que es barreras inteligentes. TAC tiene un montón de barreras. Nosotros traemos dos haces en su línea más económica, de 30 y 60 metros. Que exteriores también, y en este caso, y las otras en alta calidad de 4 haces, traemos las inteligentes TAC, que son lo más completo que viene. De barreras comunes de 4 haces tenemos otras marcas, en las cuales funcionan bien, andan bien, pero cuando se necesita algo en especial, como armar un entretejido de araña entre sí, armar una columna, armar algo bueno, o en algún lugar donde tengan mucha niebla, cerca de un río, arroyos, ya tengo que trabajar estas barreras. TAC hace hincapié sobre todo en la gran potencia con doble modulación. ¿Qué es la doble modulación? Todas las barreras infrarrojas trabajan con una frecuencia. El transmisor emite el receptor y recibe el transmisor. Esa frecuencia. Según TAC y ahí si lo quieren googlear, hay un montón de lugares que lo van a ver, que con una luz o un control remoto, esas barreras pueden ser anuladas. Es decir, genera una frecuencia, transmiten, el emisor la recibe y esa frecuencia se anula. Si vos pasás, no pasaría nada. TAC lo soluciona haciendo una doble frecuencia. Por más que anules una de las frecuencias, tendrías que anular la segunda. Y las dos frecuencias son totalmente distintas. Una es muy alta y la otra es muy baja. Con eso evita el intento de sabotaje de la barrera.
Otra de las funciones que tienen este tipo de barreras de inteligentes es que puedes unir los haces de la forma que vos quieras para hacer un entretejido como tienen en la imagen de la barrera. Después lo que tenemos es, en caso de niebla, tenemos la propagación atmosférica que le llaman niebla. Generalmente cuando hay niebla se dispara la barrera, empezamos a tener problemas, tenemos que ir a ajustar la barrera, ver un montón de cosas. Con TACS tiene un circuito de una prealarma, que cuando la niebla va subiendo paulatinamente va empezando a dar una alarma indicando que hay una niebla. Por una salida independiente de relé te lo puedes enviar al panel de alarma y automáticamente la estación de monitoreo o el cliente en su casa va a estar recibiendo de que hay una posible disparo de niebla. Con esto la barrera, cuando la niebla llegue a cubrir la barrera, no va a producir el disparo y va a anular la barrera de funcionar, pero ya va a estar avisado el cliente o en su caso la estación de monitoreo de que esa barrera está anulada por niebla. Las distancias de coberturas de estas barreras son 50, 100 y 200 metros. Bueno. Continuando con las barreras, vamos a saltar a las barreras de microondas. Estas barreras de microondas no son muy usadas, tienen muchos ajustes, hay lugares donde instalarla, tiene que tener una buena limpieza, la superficie tiene que ser plana. ¿Por qué? Porque la barrera, en diferencia a la barrera de infrarroja, la barrera de microondas, hace un óvulo de detección, el cual da una mayor facilidad de detección, o sea, menos falso, ¿cómo decir? Hay menos posibilidad de pasarla, va a haber una detección mayor, pero también hay más probabilidad de falsos disparos si no está bien protegido el lugar, limpio el lugar, que no haya, que el tejido donde está al lado esté bien puesto, que no se mueva, que no haya nieve, que el piso esté limpio, esté cortado el pasto. Todas esas cosas son importantes para esta detección. Estas barreras no son para vendérsela a Doña Rosa, son para una fábrica importante, depende de lo que haya dentro. Esa es principalmente la función. Tienen ajuste por condiciones atmosféricas, tal cual las hablamos con el otro tipo de barrera. Trabajan en 2 frecuencias de microondas, alta y baja. Es algo muy importante para las grandes empresas donde van a ser instaladas. Tiene UL y FCC aprobadas ambas barreras. Entonces eso le va a permitir, si en una empresa que piden algunos detalles importantes, esto va a ser la diferencia para la venta de la barrera. Bien. Todos los sensores de TACS que venimos hablando hasta acá, tanto los PIR, trabajan en una frecuencia entre 9 y 30 voltios y no tienen polaridad. O sea que la instalación, por más que nos equivoquemos positivo o negativo, no va a haber inconveniente. Siempre tenemos, para grandes distancias, al tener de 9 a 30 voltios, podemos tirar grandes distancias y va a trabajar y no va a haber, por más que haya una caída de tensión, no vamos a tener tantos inconvenientes. Bien. Por último, tenemos las barreras inalámbricas, las cuales son iguales a las barreras comunes, pero la diferencia de ellos obviamente es lo inalámbrico. ¿Cómo se transmiten estas barreras? Con un sensor, un transmisor, puede ser el 4945 que hablamos antes, el 9945, cualquiera de ustedes que utilicen de la línea TACS, perdón, de cualquier sensor de la línea de ataques, puede ir cualquier transmisor de alarmas que ustedes usen. Siempre TACS lo que se hace se le llama inalámbricamente porque lo que hace es adaptar a que funcione con baja tensión o con baterías. Después hay que agregarle el transmisor de la marca que ustedes quieran utilizar. Si queremos buscarle algunas desventajas a estas barreras, la desventaja sería el costo de la misma y el costo de la batería. Habría que poner, las baterías, le tiro un dato, valen $30 cada una. Lleva 4 baterías para una duración aproximadamente de 5 años. Tiene un costo alrededor de $120 las 4 baterías. Hay que ver las ventajas con el tema de instalación. Imagínense, estas barreras de 75 metros, hacer una instalación de 75 metros sin tener que hacer zanja, tiempo, duración de baterías,
hay que sentarse y analizar en el caso específico que va a hacer una zanja de 75 metros, pagarle a una persona, perder de un día o 2 días de cableado, cuando a lo mejor en 10 minutos la instalaste y la dejaste en marcha. Costo-beneficio, hay que sentarse y analizar. A lo mejor el costo es un poquito más caro que toda la mano de obra, pero el tiempo es importante. En ese tiempo a lo mejor podríamos estar haciendo otra instalación en otro lugar más. Estas barreras vienen de 100, 75, 50 y 25 metros. En este momento nosotros tenemos en stock de 75 metros de distancia. Acá les dejo un pequeño diagrama de cómo conectar las barreras. Siempre lo que recomendamos es que no se use una sola base para poner las dos barreras. Fíjense en que en las columnas siempre se intercruzan los haces y no hay una sola base, sino que cada barrera tiene su base. Esto evita que si yo pongo una sola base y en esa base coloco ambas barreras, puede venir alguien y saltarme por esa esquina. De esta forma tendría que pasar dos haces distintos, tanto para barreras inalámbricas, infrarrojas o microondas. ¿tá? Bueno, hasta acá sería un poquito lo que es detección exterior de taques. Más adelante a lo mejor vamos a estar haciendo uno más completo de todo lo que es detección exterior con todas las marcas que trabajamos. No quiero dejar de marcarle que también taques tiene una línea interior en la cual tiene pasivos de techos de 360 grados, pasivos de techos tipo pasillo, detención de llama, sensores de puerta, barreras infrarrojas interiores y sensores interiores. Toda esta línea la tenemos en DMA a la venta. No la vamos a marcar porque hoy el tema era hacer algo de detección exterior. Estamos. Bueno, y por último, y como venimos haciendo en los webinars, queremos pedirle por favor y recomendarle de que nos ayuden con sus opiniones, respondan la encuesta, la cual nos permite mejorar nuestra atención. Es muy bueno para nosotros tener un feedback de vuelta de ustedes, de lo bueno, de lo malo, de lo que tenemos que mejorar. Recuerden que si no estarían ustedes, nosotros tampoco estaríamos. Así que esperamos esas encuestas, por favor. Gracias por asistir. Acá les dejo mis datos. Les dejo para que tomen, si hacen clic con su teléfono celular, con su lector de QR, van a poder bajar la información de mi mail, mi teléfono celular. Y también están todos los teléfonos de venta para que puedan tomar nota. A continuación también les voy a dar todos los teléfonos de la parte técnica para que se los anoten de la misma forma que estamos haciendo con el mío. Así pueden estar y agendar todos los teléfonos de todos. Julián Santoro es de nuestro soporte técnico de robo, de CC, todo lo que necesitan. Bueno, la mayoría lo debe conocer a Julián, siempre que necesitan algo, le está contestándolo, ayudándolos a ustedes en todo lo que es de CC, programación, atención, todo lo que necesiten. Vuelvo a decir lo mismo, hagan clic con el lector de QR y van a bajar la información de Juli, de su WhatsApp, de su mail y todo lo que necesiten. Franco, nuestro jefe de departamento técnico, lo que estén necesitando para proyecto, él va a estar a la atención, le envían un mail, no quiero ser repetitivo, bajan con el QR, leen el contacto para que les quede agendado. Franco, para lo que necesiten, pueden estar enviándole un mail, preguntándole un proyecto. Cuando se termine la cuarentena, pueden venir consultarnos a nosotros personalmente acá. Estamos para responder las preguntas que necesiten y ayudarlo en todos los proyectos que ustedes tengan. Por más chico que sea, no les tengan miedo, si son grandes, vengan y de alguna forma le vamos a estar dando el apoyo necesario que necesiten. Gabriel Talvo es nuestro soporte técnico de CCTV. Todas las consultas de cámara, funcionamiento, lo pueden hacer de él. Ahí tienen lo mismo que en los otros chicos para bajar todo su contacto. Y por último, y no menos, lo tenemos a Ignacio, que es nuestro soporte técnico de control de acceso. Robo es el que le mete mano a todas las placas en la parte electrónica que ustedes traen con falla. Él es nuestro experto en electrónica, mete, repara, revisa. Ahí tienen todo el contacto para que puedan acceder a él y enviar los mails, chat, lo que necesiten con ello.
Y por último, les quiero recordar, y esto es importante, tenemos 3 canales de llegadas hacia ustedes. Uno que es el importante, que es el de YouTube. Bueno, en realidad son los 3 importantes, pero uno que es el de YouTube, en el cual vamos a estar subiendo este webinar. En parte de enviárselo por mail a ustedes, le va a estar en el canal de YouTube de DMA. Si hacen clic en la imagen, con el QR le van a poder pasar todos los datos. Ahí en el canal estamos subiendo continuamente información para que ustedes vean las nuevas tecnologías, los webinars, todos los productos nuevos. Y si nosotros no estamos porque en el horario estamos fuera de horario y ustedes necesitan hacer una consulta de cómo instalar un firmware o cómo programar un equipo de control de acceso, ahí va a estar el webinar que estuvo dando Franco, va a estar va a haber un montón de cosas más y vamos a ir tratando de subirle todas las informaciones, todo ahí del S5, todo lo que a ustedes se le ocurran. Lo importante es que se suscriban al canal, así les llegan las informaciones cuando subimos un video nuevo. Después tenemos Instagram y Facebook, que continuamente estamos enviando todas las actualizaciones de los productos nuevos, todo lo que entra de mercadería, las charlas, los webinars, toda la información está llegando por esos 2 canales, a su vez por el WhatsApp que tiene Yani y les comunica a ustedes por administración. Muchas gracias por asistir y ahora si quieren vamos a ver un poquito las preguntas que hicieron. Voy a tratar de buscarlas y contestar las que más puedas. Voy a tratar de no abrir los micrófonos para que no nos pisemos. Bien. Lucas me hacía una consulta de cuánto dura la batería de 9 voltios. Supongo que debe ser en el TX103 o en algún sensor. Eso es muy relativo, Lucas, debido a que el sensor depende cuánto vos le programes de transmisión de señales. Eso puede estar 10 segundos, 2 minutos, 10 minutos. Si yo programo cada 10 segundos y la batería a los 6 meses se me va a terminar. Si yo lo programo cada 2 minutos y me va a durar mucho más que lo que yo lo programa. Y depende la cantidad de accesos que tenga. Generalmente tenemos clientes de que se instalen y generalmente dura un año y medio, pero esto lo tienen que tomar como una ventaja para ustedes. No lo tienen que tomar como algo complicado, tengo que cambiar la batería, sino tienen que tomar como una ventaja de que al cliente tienen que ir a visitarlo, de esa visita venderle la batería, actualizarle el sistema. Generar una visita es generar una venta muchas veces. Eso estaría lo bueno de esto, en vez, en vez de tomarlo como cuánto duró la batería 9 meses, no. Todo esto, baterías de panel de alarma, son buenos para generar visita y generar algo más contra esa ida hasta el cliente, generar una venta, ese sería lo ideal. Y como decía, si se agota la de 9 voltios, no tenemos forma de que avise. Lucas también me consultaba eso. Luis, modificación de longitud es para el segundo haz. Me gustaría que me pregunte, sí, en el 12T, en el 12F, en el 114CR y en el 114TR, sí. La modificación es para el segundo haz. Siempre lo que se modifica es el haz que va hacia abajo, que va hacia el piso, que puede ser 3, 5, 8 y 12 metros. Wilmer, se ha hecho pruebas con celdas solares con batería backup y la autonomía en tiempo. Lo digo por lo complejo que puede ser en sitios. La verdad que no hemos hecho pruebas nosotros porque no tenemos celdas solares para vender, pero calculo que habría que ver el consumo y qué tipo de celda solar para que en algunos lugares se podría instalar, no habría ningún inconveniente. No puedo decirte qué autonomía, porque eso va a depender también de la batería que le pongas en la celda y todo lo demás. Juan Pablo me pregunta, Cabaza, ¿a qué altura se coloca? Como lo dije antes, los sensores van de 0,9, el 100E, el 12T, el 12F, va colocado de 0,8 a 1,5 metros. Los otros de 2 a 3,5 metros de altura. Lucas me pregunta si por qué se dispara con la niebla. Y las barreras se disparan con niebla porque se produce
como si fuese que hubiese alguien adelante. La niebla es densa y lo cual va tapando la reflectividad de la misma. Por eso se producen disparos. Por eso TAC tiene esta función de para que se vaya dando una prealarma y se pueda anular la misma. Mariano, el curso se sube, como lo dije antes, al canal de DMA de YouTube y se va a enviar por mail también. Excelente todo. Gustavo Gimondi me hizo una Gracias. consulta. De nada. Gustavo hizo una consulta del TX114, como si fuera un BX80. Sí, para los que usan Nocte se puede usar cualquier sensor de taques de los 12T, 12FE o los inalámbricos, se pueden hacer con un BX80. En realidad, los de 180 grados van a ser como un BX80 porque tienen 180 grados de cobertura. El 12T solamente podemos usarlo para un 90 grados. Ahora vuelvo a mostrar los QRs, así, Walter, te vuelvo a mostrar los QRs, así te los tomamos de vuelta. Ahí dejé el mío. Técnica Nico, gracias. Estaría bueno que los pongas en la encuesta que te llegue estos cursos que lo estás pidiendo, igual vamos tomando nota. Pablo, ¿el filtro de UV se usa sí o sí en el exterior? Sí, se usa sola. Sí, lo ideal es ponerlo. Si lo pones en el interior, no va a pasar nada. Va a seguir detectando igual. Si no lo pones en el exterior, vas a tener problema. Oscar, los sensores o barreras son incompatibles con cualquier panel de alarma. No hay ningún inconveniente con los cableados y con los inalámbricos. Tenés que usar un transmisor del panel de alarma que estés usando. Edgardo, si utilizo un OMS2 FE de 180 grados entre ventana y el haz se apunta a tejido de costado del terreno, es preferible bloquear el lazo. Podés bloquearlo. No entiendo exactamente la pregunta dónde estaría el tejido, si estaría a un costado o al frente. Si está al frente, lo puedes bloquear con el ángulo de detección o enmascararlo con lo que viene en el sensor y vos ponés hacia dónde querés que salga el haz. Con eso estaría. Y si el tejido está en un costado, le puedes bajar la distancia de detección de uno de los dos lugares, a 3, a 5 o a 8 o 12 metros. Los sensores, Lucas, no hablan. Lucas pregunta, ¿los sensores antimascotas de cuántos kilos son? No habla de kilos porque esto trabaja por otra forma. Lo hace por el tipo de por detección de haces. Sí, Juan Pablo, el de 50 metros, la detección es, él pregunta qué distancia es, de altura iría el de 50 metros entre 2,2 metros y 3,5 metros. Electrónica, las barreras no llevan cable de sincronismo entre sí. Si armamos una serie de barreras, sí tenemos que hacer un sincronismo, pero entre barrera y barrera no haría falta. Buen día. Cuando el sol pega de lleno sobre los sensores exteriores, provoca inconveniente en el funcionamiento del dispositivo. Generalmente uno recomienda que no dé directamente al sol, pero este sensor TAC tiene una... cuando usted lo abre, primero la carcasa exterior hace una función de que el sol no le afecte y después en el interior tiene unos filtros ultravioleta, lo que evita que se disparen por el sol. Bueno, estaba viendo si había... Juan Pablo, el de 180 FE tenés cabezal móvil y cabezal fijo. Por ejemplo, el OMS12 FE es fijo
y el MS12FE es móvil. Bueno, ahí Jorge, cuando usar doble PIR y cuando doble PIR y microondas. Vuelvo a repetir lo que dice Taques, no recomiendo usar una microonda en el exterior, en lo que es PIR. No hablamos de barrera, que no es lo mismo funcionamiento. Bueno, si le quedan consultas, las pueden enviar a los mails y a los WhatsApp que le acabo de dar. No los quiero demorar mucho más tiempo. Les vuelvo a dar las gracias en nombre de MEA y en el nombre mío, Jorge Torcuati, por asistir, por estar con nosotros en todos estos webinars y todo lo que necesiten estamos a su disposición. Cualquier cosa que le haya quedado pendiente, esperamos sus consultas vía WhatsApp, mail, lo que a ustedes les quede más caro. Ahí dejo las diapositivas de los técnicos para que tomen nota y nos estamos comunicando en el próximo webinar. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, excelentes. Un abrazo.